Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Seguimos firme en la brecha en esta serie de temas dedicados especialmente a todos los hombres, católicos y no católicos, porque al fin y al cabo somos hijos de Dios. Te saluda tu amigo Luis Armando Chavarría Fajardo en esta serie que hemos titulado Firmes en la brecha, donde estamos sacándole el jugo a esta exhortación apostólica del obispo Osmen, donde le vamos agarrando ya sabor de qué es lo que se trata. Hablábamos en temas anteriores de que Dios busca a alguien quien se encuentre firme en la brecha para que pueda interceder por su pueblo, y no lo he encontrado. Después mirábamos que Cristo funda una banda de hermanos para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, pero después para que se fueran a dar lo que habían aprendido. Este tema que voy a dar regularmente se da en Cuaresma. Son 2 horas de tema cuando se da en Cuaresma. Hoy lo vamos a dar muy cortito. Si alguien lo quiere ver, leer completamente, en el libro Formación de Discípulos de Pepe Prado, ahí viene completito. Hoy vamos a dar una reseña de qué es lo que se trata. El punto de hoy se llama 6 relaciones del discípulo. Sin esas 6 relaciones del discípulo, el discípulo estaría incompleto. El objetivo es cuestionar las 6 relaciones que un discípulo debe tener para ser un verdadero discípulo de Dios. El eje que vamos a utilizar esta vez es de corrección y perseverancia. Corregir al que hiera, pero para que se acerque a Dios. La idea clave de todo lo que voy a hablar, nomás apréndete una frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con eso que te aprendas es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estas 6 relaciones, si estas 6 preguntas, yo se la preguntara a una sola persona, haz de cuenta que se confesaría conmigo o le conociera su vida tal cual es. Cuando se hace en retiro este tema, se pone una rueda de bicicleta y del 1 a 10 se va apuntando qué tanto es tu relación del 1 al 10 con Dios, con los demás, con las cosas, contigo mismo, con el Espíritu Santo. Y mucha gente dice, no, pues en este punto el 5, otra dicen el 8, y la rueda queda toda desfigurada. Y la pregunta que se hace es, ¿crees que puedas andar en una bicicleta con el rin chueco? Mucha gente se ríe, pero al final de cuentas es tu vida y es la mía. El objetivo de este tema es tratar de avanzar más donde estamos fallando para que esa rueda camine bien. Decía José María Escrivá de Balaguer, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Qué grandes palabras de este santo. Como discípulo de Cristo, debemos tener un equilibrio con todo lo que nos rodea. 6 puntos que voy a explicar. Primero, conmigo mismo como persona, con Dios como Padre, con Jesús como Maestro, con el Espíritu Santo como guía, con los demás como hermano y con las cosas con libertad. Son 6 puntos. Vámonos con el primero. Antes, cuando daba este tema, siempre empezaba hablando de Dios, hasta que un día dijo alguien, es que si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Ni a Dios, ni a Cristo, ni a los demás, ni a las cosas las vas a amar. Por eso empezamos hoy al revés. Conmigo mismo como persona. Si no me amo a mí mismo, voy a ser incapaz de amar a los demás.
Recuerdo un día en cursillos di este tema y empecé con un canto, aquel canto que decía, yo tengo un amigo que me ama. Dice que una vez una señora acaba de salir de un grupo, de un encuentro con Cristo. Y era tanta su motivación que empezó ella a barrer su casa, de esas casas que abres la puerta de la calle y se ve hasta el corral. Y ella, señora, estaba barriendo. Yo tengo un amigo que me ama. Barriendo y trapeando, barriendo y trapeando. Y pasó una vecina y se le quedó viendo hacia adentro. Y le dijo, pues yo quisiera saber dónde está ese amigo, porque aquí por la cuadra nadie te puede ver. ¿Por qué eres? ¡Qué bárbara! Es donde tenemos que empezar a valorarnos, a amarnos entre nosotros. El Evangelio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El valor que tienes para amar a los demás lo debes de tener hacia tu persona. Se trata de amarse a uno mismo, valorarse con la dignidad de ser hijo de Dios, saberse merecedor de respeto. Y aquí tengo una pregunta fundamental. ¿Cuánto crees que valga una hostia consagrada? ¿Cuánto crees que valga una hostia consagrada? ¿Te animas a ponerle precio? Pues eso es lo que vales tú. Porque Cristo fue capaz de derramar hasta la última gota de su sangre por ti. No pienses en los demás, piensa en ti. Cristo te amó tanto personalmente a ti que derramó toda su sangre por ti. Así que cuando digas, yo no sirvo para nada, es más, estás cometiendo hasta pecado. ¿Por qué? Porque Dios no crea basura. Le estás diciendo a Dios, me creaste un ser inservible y eso es una ofensa para Dios. Así que recuerda, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas que no vales nada, recuerda que tú vales la sangre de Cristo. El pecado no impide que Dios te ame. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Satanás es bien astuto. Primero te hace caer y luego te echa en cara su pecado. Tu pecado. ¿Cómo te pones a hablar de Dios después de que haces esto y esto y esto otro? Y te quiere hundir, te quiere quitar, te quiere destruir. Pero tu pecado no impide que Dios te ame. No lo impide. Simplemente acércate a Él con ganas de convertirse, con ganas de arrepentimientos. El Papa Francisco tiene una frase que me encanta. Dice, en el arte de ascender, la virtud no está en nunca caer, sino en permanecer caído. ¿Me explico? En el arte de ascender, la virtud está no en nunca caer, sino en permanecer caído. O sea, Dios no se fija si pecaste. A lo que Dios te llama es que te levantes, que no permanezcas siempre en el lodo, el fandango del pecado. ¿Cuánta gente llora por la leche que se derramó? La leche ya se tiró, no la vas a poder recuperar. No llores tu pasado, vive tu presente en la misericordia de Dios. Explicaba yo los temas del perdón que tengo ahí en YouTube, que los que crearon el lápiz lo inventaron con borrador, como una señal de que tú puedes equivocarte, pero también puedes enmendar tus errores con la gracia de Dios. Segundo punto, con Dios como Padre. Dice el Salmo 127, versículo 1, si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Palabra de Dios. Fíjate qué palabras. Si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿Cómo era la relación de los judíos con Dios? Era una relación cerrada, de miedo.
Acuérdense que ellos, la palabra de Dios, aleluya, la recortan y nomás dicen aleluya. No pueden pronunciar el nombre de Dios completo porque caían muertos. El que tocaba el arca de la alianza, caían muertos. Ellos eran un temor que le tenían a Yahvé. Por eso recortan el nombre aleluya. El nombre completo es aleluya, alabar a Dios. ¿Cómo es tu relación tuya con Dios? ¿Es un Dios que regaña? ¿Un Dios que te va a castigar? ¿Un Dios así que no te hace el milagro que tú pides? Y aquí hago otra pregunta. ¿Dios es una necesidad o es un deseo? Para mucha gente Dios es una necesidad y no. Dios no es ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo necesidad de comer, como y esa necesidad se me quita. Si tengo necesidad de sueño, duermo y esa necesidad se me quita. Y así. Y hay mucha gente que utiliza a Dios así, nada más para necesidades. Dios debe de ser un deseo de aquella gente que si tiene un carro quiere otro, que si tiene una casa quiere otra. Dios debe de ser ese deseo de querer más y estar más con Él. ¿Qué buscas en Dios? ¿El Señor de los milagros o los milagros del Señor? ¿El Señor de las cosas o las cosas del Señor? ¿El Señor de los dones o talentos o los talentos del Señor? Mucha gente no busca a Dios más que para, como la ley del hacedón, nada más para acá lo quiero. Para sacar beneficio de Dios. Pero no es que me importe tanto Él. Me importa el beneficio que le voy a sacar estando con Él. A veces pareciera que Dios es un mandadero. Señor, mi marido se enfermó. Ayúdalo, sánalo. Señor, mi hijo no tiene trabajo. Ayúdalo, por favor. Señor, me voy a ir al mar. Ahí te encargo la casa. Ya me imagino a Dios de velador ahí en la casa, cuidando la casa mientras llegas tú de vacaciones. No, pues, esa no es una relación con Dios. Le dice Felipe a Cristo, Señor, muéstranos al Padre. Cristo se le queda viendo como, Felipe, llevo tanto tiempo con ustedes y no lo conoces. El que me ve a mí, ve a mi Padre. La característica más grande de un discípulo es llamar a Dios Abba. ¿Qué quiere decir la palabra Abba? Papi. Y yo te hago esta pregunta. ¿Algún día le has dicho tú, papi, a Dios? O simplemente le dices Padre nuestro, o Papá Dios, o Señor mío. Pero nunca le has dicho esa palabra de cariño como alguna vez tu hijo te lo dijo pegado en tu mejilla, papi. ¿Nunca se lo has dicho? Pues te recomiendo que lo hagas. Para que sientas ese amor incondicional. Dice el padre Ignacio Larrañaga, ese amor incondicional que te tiene Dios. Por eso es mi querido papá. Es mi papi. Dios es mi papi. En ese sentido no de querer subbajar a Dios, sino de sentirnos niños queridos por Él. Aunque se cumplieran todos los mandamientos, o se hablaran horas extras en la viña del Señor, o se ostentaran títulos eclesiásticos, si no se vive como hijo amado de Dios, de ninguna manera se puede considerar que eres un verdadero discípulo. De nada sirven los títulos, los cargos, señor obispo, señor cardenal, digno gran caballero.
digno diputado de Estado, digno diputado de distrito. En cursillos, en renovación, no valen los títulos eclesiásticos si no vives como un hijo amado de Dios. Tercer punto, con Jesús como maestro. Juan 15:16, yo no los elegí a ustedes. Dice, perdón, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En el tiempo de Cristo había muchas escuelas de maestros que enseñaban. Y el muchacho ya a cierta edad crecía y él elegía con quién ir a enseñarse. Con Cristo es diferente. Él llama a sus discípulos. ¿Para qué los llama? El discípulo se sienta a los pies del maestro para escucharlo. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Qué dice la hermana? Señor, mi hermana nomás está sentada a tus pies escuchándote. ¿Qué dice Cristo? Ella ha escogido la mejor parte. Esa es la unión entre el discípulo y el maestro. Se sienta a sus pies para escucharlo, para ser instruido. La oración de contemplación. Algún día, si tienes chance, hazla. Simplemente ir al Santísimo, hincarte y decir, Señor, aquí estoy, y contémplalo. No hables. Dios a veces sabe que no se ocupan palabras para que estés cerca de Él. Y hay mucha gente que dice, es que no sé rezar. Ve, híncate delante del Santísimo y contémplalo. Es la mejor oración que puedes hacer. La oración de contemplación a Jesús. Se sienta a los pies del maestro. Acuérdense, firmes en la brecha. Sentarse es permanecer, quedarse. Escucha a su maestro. En estos días, qué difícil es la palabra escuchar. Oímos a toda la gente, a todas las voces, todas las cosas las oímos, pero escuchar, hacer una introspección, asimilar las palabras que están llegando a mis oídos, es lo difícil. Dicen que por eso Dios nos dio 2 orejas y una lengua para escuchar lo doble de lo que hablamos, pero es al revés. Hablamos lo doble que lo que escuchamos. El discípulo le cree a su maestro. No cree en algo, cree en alguien. Por eso deja las redes, por eso deja sus trabajos y va y lo sigue. Le cree al maestro. Dicen que en el tiempo de los cristeros iban persiguiendo algunos hermanos cristeros, y uno se metió a una cueva, a un túneles que tenía varias cuevas. Iban varios, unos se metieron cada quien, por ejemplo, a una, y dice que al final se metió una bien escondida, y dice que se agachó y empezó a orar, Señor, ayúdame, ayúdame. Y de repente estaba oyendo cuando mataban a alguien de los que ya habían encontrado. Y él decía, Señor, ayúdame por favor. Y de repente por la cueva, en la puerta de la cueva, que ve bajar una araña. Y la araña que empieza a tejer una telaraña. Y el otro se queda viendo con esas ayudas. Y la araña que empieza a trabajar rápidamente con su telaraña. Y los soldados que venían persiguiendo a los cristeros ya venían sacando a los otros que estaban escondidos. Y cuando llegaron a la puerta de esta cueva donde estaba este hermano escondido, la araña ya había tejido toda la telaraña en la puerta. Iba a entrar un soldado y el general le dijo, ¿a dónde vas? A ver si hay alguien aquí adentro. Le dice el general, pues ¿qué no estás viendo que tiene la telaraña? Si alguien le hubiera entrado, lo hubiera reventado, lo hubiera roto al entrar. No seas tonto, ahí no hay nadie, vámonos. El discípulo le tiene que creer a su maestro, aún
en las peores condiciones que esté viviendo. Esa es la relación que debemos de tener tú y yo con Cristo. Creer, aunque lo que nos esté pasando pareciera que no tiene forma, ni pies, ni cabeza, ni por dónde salir. ¿Cómo voy a salir de esto? Pero le tienes que creer a Cristo. ¿Cómo voy a superar el duelo de la muerte de alguien? ¿Cómo voy a superar la enfermedad del COVID, cáncer, diabetes, hipertensión? ¿Cómo lo voy a superar? Tienes que creer en el Maestro. Punto número 4, con el Espíritu Santo como guía. Siempre que hablo del Espíritu Santo, les pregunto, ¿cuáles son los 9 símbolos del Espíritu Santo? Hay gente que me dice, no, pues la paloma, el que está en la imagen de la Divina Providencia, una paloma, está bien, la paloma, una. Otros dicen, es que me acuerdo porque hace tiempo al Padre Jesús Arceo, la bichonga de cariño, como le decimos, le dijo a alguien, oiga Padre, ahí en la Divina Providencia está una imagen de San Judas Tadeo que tiene un cuerno en la cabeza. Dice el Padre, ¿cuál cuerno? Es una lengua de fuego. Ah, la lengua de fuego. Te lo leo y si quieres apuntarlos, anótalo. Yo te recomiendo que este tema lo apuntes y lo medites. O si quieres comprar el libro, aunque yo estoy anexando otras cosas que no vienen en el libro. Símbolos del Espíritu Santo: el agua, el fuego, el viento. El agua, que acuérdense cuando el bautismo. Deja explicar un poquito más. El agua es cuando en el bautismo, ahí va el Espíritu Santo. El fuego, el día de Pentecostés, ahí está el Espíritu Santo. El viento, dice cuando Cristo sopla, reciban al Espíritu Santo, al que le perdonen los pecados les van a quedar perdonados y al que no, no se les van a perdonar. O dice que cuando Dios creó a Adán era puro lodo y dice que le sopló en la cara el Espíritu. Ahí va el Espíritu Santo actuando. La nube. Acuérdense que el pueblo judío, cuando andaba en el desierto, una nube era la que los guiaba. Ahí va el Espíritu Santo. La sombra. ¿Cómo quedó embarazada la Virgen María? ¿Qué dice el ángel? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra y en ese momento vas a quedar embarazada. Ahí está el Espíritu Santo actuando. La mano. ¿Cómo curaba a Cristo a los enfermos? Imponiéndole las manos. Ahí estaba el Espíritu Santo actuando. La paloma del diluvio o en la imagen de la Santísima Trinidad. El sello, la unción, es decir, cuando te ungen aquí, cuando te bautizan o cuando te confirman, ese sello, ahí va la acción del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Caridad, gozo, paz, bondad, paciencia, longanimidad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que se llaman los dones del Espíritu Santo. Cuando yo estaba en la secundaria Reggie, daban clases de religión. Y la monja que nos enseñó los dones del Espíritu Santo nos dio una clave para aprendernos todos. La fórmula dice así: Sabencofocipite. Apréndete esta frase y te vas a aprender los 7 dones del Espíritu Santo. Sabencofocipite, que es sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son las abreviaturas de cada palabra.
sabencofosipite. Son los 7 dones del Espíritu Santo. Ojalá me entendiste para que te lo aprendas también tú. Y con eso ya sabes, cuando te pregunten cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo, ahí están. Punto número 5. Con las cosas con libertad. Perdón, es con los hermanos como hermanos. A ver, se anda moviendo esto. Se anda moviendo. Detalles de grabar en vivo, pero seguimos. Con los demás como maestros, con los demás como hermanos. Siempre va, dice en misa, a veces cuando rezamos el Padre Nuestro, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. Siempre va a ser un atrevimiento llamar a Dios Padre si no nos hemos comportado como hermanos. Siempre. Somos realmente una fraternidad. Vivimos la fraternidad. De este punto vamos a hablar después. Vivimos la hermandad en tu cuadra, en tu familia. Se vive la hermandad como Dios quiere. Es imposible hacerle daño a los demás sin hacerse daño a uno solo, a uno mismo. Juan 13:34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Palabra de Dios, palabra del Señor. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. No se es discípulo si no se vive la fraternidad. Primera de Juan 4:20 dice: si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, mentirosazo. Si no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo va a poder amar a Dios al quien no ve? Pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ame a Dios, que ame también a su hermano. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan? Es un mentirosazo el que dice yo amo mucho a Dios. Nunca lo has visto. Y a tu carnal, al que ves, a ese lo odias. Así no es. El otro día en la oración nocturna, un señor se llevó a su niño, 10 años. Y el niño estaba medio inquieto. Mira, papi, don Ramón ya se durmió. Mira, y también don Francisco está cabeceando. Y mira, don José, ya quiere roncar. Estaba en la oración nocturna. Y el papá se le queda viendo al niño y le dice: hijo, mejor es dormir que murmurar. Mejor duérmete en lugar de estar criticando a los demás. ¿Y cuántas veces nosotros nos la habitamos en eso? Querer murmurar hacia los demás. ¿Cuántos padres de familia anhelarían este suceso de que sus hijos se amaran entre ellos? Es más, muchos se murieron anhelando que sus hijos se hablaran y se murieron esperando ese hecho. Hubo padres de familia, yo me encontré con padres de familia que me dicen: yo quisiera que mis hijos que no me hablen a mí, pero que se hablen entre ellos. Yo lo preferiría. De una manera yo lo aguantaría, que mis hijos no me hablaran a mí, pero que entre ellos se vean como hermanos, porque el día que yo les falte, quién sabe en qué acabe esto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Lo primero que hizo cuando llegó, puso a engordar otro becerro. ¿Para qué? Para cuando se hablara con su hermano, hacer una fiesta más grande que la que le hicieron a él. Porque el papá iba a estar más contento. El papá estaba contento porque él había regresado.
pero algo le calaba en su corazón porque el otro hermano no le hablaba al que llegó. La felicidad del padre no era completa porque los hermanos no se hablaban. Por eso dicen que lo primero que hizo el hijo pródigo cuando llegó a su casa, puso a engordar otro becerro para cuando se hablara con su hermano, hacer una fiesta grande. Sexto punto, con las cosas con libertad. No podemos vivir para las cosas, pero tampoco podemos vivir sin ellas. No podemos vivir sin dinero. Lo ocupamos. Y más ahorita en esa situación como andamos de pandemia. Pero es algo que no nos debe de robar la atención, por eso el estrés. No sé si leyeron un ejemplo. Llegó un hombre con el doctor y le dijo, doctor, ocupo que me consulte. Dígame, ¿qué le puedo servir? Mira, tengo 3 días. Todo el día nomás me levanto, 2 más 1, 2 más 1. Y en la tarde igual, y en la noche igual, y me levanto igual. La mente no la aguanto, y todo el día traigo 2 más 1, 2 más 1. Dice el doctor, es estrés. Es estrés lo que traes. Estrés por tanta presión de querer ganar más, de trabajar más. Si lo que tenemos que trabajar son 8 horas y trabajas 15, pues ¿cómo no vas a andar malo? ¿Cómo no te vas a enfermar? A una troca de 1 tonelada échale 2, a ver si aguanta. El verdadero discípulo de Cristo no se afana a las cosas materiales. En aquel tiempo de que había los ejidatarios, había un ejidatario que quiso recompensar a un hombre que toda la vida trabajó con él. Y me le dijo, mira Manuelito, quiero recompensarte por lo que me has ayudado. Ese hombre trabajó toda la vida y este ejidatario era muy rico, tenía muchas tierras. Y le dijo, mañana desde que salga el sol hasta que se meta, todo lo que camines va a ser tuyo para ti y para tu familia. Te lo voy a regalar. Imagínate que el hombre ni durmió. Antes de que saliera el sol ya estaba listo con sus tenis puestos. Y nomás salió el sol y que empieza a correr. Él pensaba, mientras más corro, mientras más abarque, más cosas le van a quedar a mi familia. Y ya para mediodía ya empezó a caminar, ya se había cansado y empezó a dar vuelta para hacer un círculo grande de lo que él quería para su familia. Ya para la tarde, antes que se metiera el sol, él hacía su último esfuerzo y hasta Gatas llegó a donde había empezado. Pero cuando llegó a donde había empezado, de tanto esfuerzo que hizo, le pegó un paro cardíaco y se murió. ¿Y sabes cuánto le tocó de tierra? 2 metros por 1, lo que mide la gaveta. 1 metro de frente por 2 de fondo. Eso le tocó de tierra y prestada. No te afanes en todas las cosas. No te afanes en el amor al dinero. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9. Eso es para los que son amantes al dinero. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes de saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se han extraviado lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y con amor, constancia y bondad. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso matan, por eso secuestran, por eso roban, por eso se pelean por herencias. ¿Qué dice Cristo? Aquel que le dijo de la herencia. A mí que me puso de repartidor de herencias. Por eso es tan cruel.
el amar al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El no saber medirse. ¿Qué tanto trabajar? Los padres de familia llegamos estresados de tanto trabajo y queremos tener más y hacer más. Lógico, para darle bien a nuestra familia, pero en eso se nos lleva la vida. Y lo que los hijos anhelan es a un padre que esté cerca de ellos. Nos parecemos, ¿has visto las peleas, las carreras de perros galgos? Adelante va una liebre mecánica que va haciendo que corran y nunca la alcanzan. Cuando llegan a la meta los galgos, llegan jadeando, sangrando, ahogándose y nunca alcanzaron la liebre. Y quizás muchos de nosotros así terminemos nuestra vida, jadeando, cansados, sangrando de tanto trabajar y no poder hacer feliz a nuestra familia. Porque no nos dimos nosotros, dimos el dinero que nos correspondía. Conclusión de esta plática: 6 relaciones del discípulo de la banda que Cristo escogió. No caer en el activismo. Hay muchos grupos que su fuerte es trabajar en actividades para la comunidad, en actividades para la sociedad, que hacer una kermés, que hacer una rifa, que hacer tantas cosas, visitar al asilo de ancianos, a los presos, pero nos quedamos en el activismo. No, hay que ver también la oración. Firmes en la brecha. Cristo quiere que tengamos estas 6 relaciones. Recuerda, con Dios como Padre, con Jesús como Maestro, con el Espíritu Santo como guía, con los demás como hermanos, con las cosas con libertad y conmigo mismo como persona. ¿En cuál estás fallando? ¿En cuál estás fallando? Y podrá algún despistado, porque a veces pasa los temas cuando va uno en vivo, diría uno, yo tengo 5 en todas. ¿Sí? Una bicicleta puede caminar con una llanta chaparrita enfrente. Pero para ti esas palabras serían como las de Apocalipsis: no eres frío ni eres caliente, eres tibio, eres mediocre. O eres malo, o dedícate a hacer maldad, o dedícate a hacer el bien. No seas mediocre, porque dice Cristo, yo a los tibios los vomito. Para terminar el compromiso de esta plática, ¿crees que si un carro tiene 2 volantes pueda ir a algún lado? ¿Crees que si un automóvil tiene 2 volantes podrá ir a algún lado? Yo creo que no. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer y que te quiero cuestionar es: ¿por qué no dejas que Dios sea el que maneje tu rumbo? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no dejas que Dios sea el chofer de tu vida? Créeme, Él sabe más bien que tú y que yo hacia dónde ir y por dónde nos va a ir mejor y por cuál camino tenemos que ir. ¿Por qué no dejas que Dios sea el que guíe tus pasos? ¿Por qué? Te lo dejo de tarea si lo quieres aprender y lo quieres poner en compromiso. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros en vivo. Recuerden que este tema va al YouTube. Ahí las veces que lo quieran mirar o compartir. Seguimos firmes en la brecha, sacándole jugo a esta exhortación apostólica del obispo Thomas Olred para todos los hombres del mundo. Rezo mi rosario hoy por ti, por las personas que están enfermas de COVID, por las personas que tienen, ya nos olvidamos de las personas que tienen cáncer, diabetes y otras cosas, ya nos olvidamos de él. Ya nomás nos estamos centrando en una sola, ¿no? Hay mucha necesidad.
por los que no tenemos trabajo, por aquellos que no tenemos un hogar donde vivir, que estamos peleándole a Dios una casita. Hay mucha gente que está rentando, y no porque ella quiera, sino porque no ha podido hacer algo en la vida. Rezo mi rosario por ti, aunque no te conozca, decía la oración. Lo rezo porque Dios te ayude y Dios te bendiga. Te saluda tu amigo Luis Armando Chavarría Fajardo desde Zaguayo, Michoacán. A todos los hermanos, especialmente a los caballeros de Colón que nos están siguiendo en Firmes en la Brecha. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.